Un saludo a los que están asistiendo a estas clases. Estamos ya entrando en la novena. Esta clase la vamos a dedicar completamente al manejo básico de capas o layers, ya que estamos a cargo de una versión en inglés, entonces vamos a referirnos con el comando apropiado, layer. Aunque esto se traduce como capas, y las capas en cualquier graficador es una modalidad con la que administramos de mejor forma los objetos, los componentes de nuestro diseño. Se comportan como láminas transparentes, cada una cobijando algunas partes, algunos objetos, y el programa a través de esta posibilidad nos brinda facilidades para administrar, gestionar la visualización, el bloqueo de los objetos que se hallan en esas láminas transparentes, llamadas capas, en nuestro caso layers. En AutoCAD, para administrar las capas o los layers, nos vamos a concentrar en esta parte. Pueden utilizar este botón de la cinta Home. Les va a hacer aparecer una ventana con la que ustedes añaden capas, quitan capas y activan capas. También pueden utilizar el comando LA de layer, ¿no? Es la abreviación para lo mismo. Bien, entonces a través de esta ventana lo que ustedes van a hacer es inicialmente incorporar algunas capas con las cuales van a ir gestionando los objetos que van a poner en su trabajo. Vamos a utilizar la primera opción de este conjunto, de estas 4 herramientas que están en este lugar, y vamos a incluir entonces una nueva capa. La aparición de una nueva capa a la predeterminada, que es la capa 0, con la que trabaja originalmente el programa, inmediatamente hace aparecer un nuevo nombre que tiene este denominativo, layer 1, capa 1 se podría entender. Ustedes lo primero, es recomendable, lo primero que deben hacer es cambiar esa denominación. Por ejemplo, ejes. Ya vamos a hacer un esquema tradicional de un dibujo abstracto. En consecuencia, lo que vamos a necesitar son unas 3-4 capas, no más, porque estamos encarando un ejemplo y además lo hacemos en ese ámbito. Van a ver que al lado derecho del nombre se hallan varias propiedades o atributos. Vamos a agilizar la explicación con los 3 atributos que suelen definir la parte visual de la capa, ¿no? La presencia de una capa, que es el color, el tipo de línea y el grosor. Por defecto viene con línea continua, grosor el delgado y el color en negro. Esos son los atributos predeterminados que los hemos estudiado además en otro acápite anteriormente, concentrado en los atributos o propiedades de los objetos. Entonces ustedes sería conveniente que le den algún color distintivo a esa capa, por ejemplo rojo. Por ahí la línea también quieren cambiar, ustedes deciden. Si no hay algún tipo de línea acá que requieran, con load, con este botón, cargan de la memoria del disco duro los tipos de línea, los modelos que quieran en su capa. Por último, determinan el grosor de la línea con la cual van a trabajar los objetos en esta capa. Entonces esos 3 aspectos pueden ir variándolos en las capas que vayan incorporando. Vamos a añadir una tercera capa a la cual vamos a denominar esquema, o digamos una solución esquemática preliminar, a la cual vamos a darle otro color, digamos un color azul, y por último una cuarta donde vamos a llamar a la cual la vamos a llamar solución, diseño o resultado podría ser. A esta le vamos a dar un color, la idea es que haga contraste, ¿no?, con el color de fondo de blanco que tenemos, digamos un color tipo púrpura. Una vez que ustedes han creado las capas, la idea es que activen para trabajar una de ellas, ¿ya? Una de las capas en la cual quieren incorporar objetos. Por ejemplo, vamos a hacer que la capa eje sea la capa activa. Para eso utilizan
el último icono de la parte superior que dice Set Current, ¿no? Colocar como activo o activa esa capa. Una vez que han hecho eso, salen de esta ventana y se van a dar cuenta que esa capa ejes, la que acabamos de volverla activa, está en la lista de capas, ¿no? Como la predeterminada. Entonces emplacemos o dibujemos en esta capa. La misma va a contener trazos con las propiedades que acabamos de determinar. O sea, rojo, línea delgada, línea continua. Si nosotros variamos alguna otra capa, o sea, cambiamos de capa, esquema por ejemplo, ese otro objeto va a salir del color que tiene esa capa. Y así sucesivamente. Solución, lo mismo. Rectángulo, digamos. Entonces, de esa manera ya estamos gestionando la aparición de los objetos que tienen que ver específicamente con las propiedades o atributos que hemos determinado en las 4 capas inicialmente determinadas. Bueno, para poner en práctica lo aprendido, vamos a diseñar un pequeño ejemplo. Vamos a hacer una composición gráfica simple, más orientada a ver las ventajas, las bondades que tiene la gestión de capas. Para ello, la única alteración que he hecho a lo que ya teníamos avanzado es darle un mayor grosor a la capa esquema, ¿ya? Las líneas que van a emplazarse en la capa esquema, un mayor grosor. Nada más. Es un resultado intermedio que necesitamos ver con mayor claridad para que después en la capa solución veamos una composición de repetición, un mosaico, ya con el módulo que hemos generado. La idea en este ejemplo es hacer un diseño de un módulo, una especie de isotipo, un módulo gráfico bidimensional que repitiéndolo va a generar un mosaico, una trama o una rejilla, una composición gráfica en 2 dimensiones. Entonces la única alteración que propongo es cabalmente esto del grosor. Una vez que han determinado aquello, activamos la capa ejes. Ya vemos que está activada por este signo de una palomita que está al lado del izquierdo del nombre. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a hacer la siguiente propuesta. Es preferible utilizar solamente el snap de objetos, evitar el snap de pantalla para que no estén compitiendo estas ayudas en la composición. Fíjense, en este lugar a mí me interesa empezar un arco, entonces entro arco, estoy utilizando polilínea, no hay problema, ese medio arco, como el centro ahora es coincidente, no hay ningún inconveniente. Proseguimos con línea, seguimos con esto hasta aquí. Y si aquí se nos dificulta hacer un semicírculo, no hay problema, pueden usar arco, punto inicial, punto intermedio, punto final, y el módulo estaría terminado. Este es el módulo que queremos utilizar. Notarán que hemos concluido el mismo con 2 objetos. Un objeto que ha sido posible generarlo hasta este punto y un semicírculo que lo hemos hecho en forma independiente. Como estamos con los objetos en rojo, o sea la capa de ejes bloqueada, no hay problema de activar el comando join, de forma que se junten todos los trazos para que conformen un solo objeto. Ahora se podría decir que ya tenemos el módulo y el tercer paso y el definitivo sería hacer la composición de repetición en este otro lado. Lo que vamos a hacer es duplicar este módulo, este objeto, lo vamos a traer acá copiándolo, y lo que vamos a hacer enseguida, lo vamos a llevar a la capa solución. El llevar un objeto a una determinada capa, o sea que pertenezca a otra capa, lo único que implica es seleccionar el o los objetos y llevar a la capa que quieren. Inmediatamente van a fijarse, coge los atributos de esa otra capa. ¿No? Una vez que tenemos el objeto listo para ser tratado o duplicado, etcétera, ¿no? Trabajado en la otra capa, lo que tienen que hacer es activar esa capa, o si no, seleccionado la misma,
hacer de que este objeto o la capa de este objeto se vuelva la activa. Make current. Aquí hay una opción para ese fin. Una vez que tienen eso, pueden utilizar el comando que se les ocurra para hacer la duplicación correspondiente. Lo que vamos a hacer nosotros es inicialmente duplicar y luego hacer el mirror correspondiente para tener otro tipo de propuesta en la composición. Mirror, vamos a girar, ¿no? Y ahora estas dos son las que vamos a reproducir de esa manera. Ahora estas, otra vuelta, vamos a girarlas o reflejarlas en el sentido horizontal, copiándolas. Y por último vamos a volver a repetir todo este trabajo copiando y moviendo hacia abajo, de forma que hemos logrado hacer la composición que estábamos buscando. Para ver los resultados de mejor forma pueden utilizar F7 para deshacerse de la rejilla visible, y si es que ustedes quieren ir gestionando la aparición o no de los resultados intermedios, no hay más inconveniente, es cuestión de ir a la capa 0 para que no les moleste, y con el primer atributo, el del encendido y apagado, pueden ir en determinado momento mostrando, ocultando las bases y las etapas de su proceso. Por ejemplo, aquí los ejes, mostrarlos, ocultarlos, el módulo resultante e inclusive en este caso el diseño final. Bien, entonces de esa manera hemos aprendido la parte básica de administración de capas.